Buenas noches amigos, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un capítulo muy cortito del libro Discursos sobre Krishna y la Gita. Y como todos los capítulos, tienen un gran encanto. El propósito de estas hermosas palabras de Sri Sri Ananda Murti, que explica diferentes versículos del Bhagavad Gita, los explica con una gran exquisitez y vibración espiritual, y es para despertar las almas, para despertar la conciencia cósmica. Les dice: aquí estoy, mis niños, desen cuenta, piensen en mí, mediten en mí. Vamos a ver. Como ustedes saben, habrán oído que la energía cósmica tiene diferentes nombres según la manifestación. Dentro del universo creado, conocemos a esta energía cósmica como Maya, dicen ilusión. Es cuando Maya invade nuestra mente, estamos prácticamente ciegos. Ciegos por la ilusión, ciegos por algo que no existe o algo que nos hace perder la conciencia. No tenemos una claridad mental. Entonces, dice la conciencia cósmica, dice, ¿cómo se puede, em, cómo se puede traspasar la influencia de Maya? No tenemos la capacidad. Y acá el autor explica que la única forma de trascender Maya, de vencer a Maya, es cuando la conciencia cósmica nos da su gracia y podemos superarnos en todos los obstáculos. Vamos a leerlo mejor. Dice así: esta Maya mía es de la naturaleza de tres principios y es casi insuperable. ¿Cuáles son los tres principios? Digamos, cuando hablamos de Brahma, la conciencia cósmica, la conciencia infinita, es eso, la conciencia infinita. Pero cuando no hay manifestación, la energía cósmica, que es parte de esta conciencia, está inactiva. Sin embargo, en la creación, esa energía cósmica se vuelve muy activa y va envolviendo a la conciencia, aparte de la conciencia, la va envolviendo y vemos este universo manifestado. ¿Cuáles son los tres principios de esta energía creadora? Esta energía creadora que danza constantemente sobre el cuerpo infinito cósmico y danza tanto como la conciencia cósmica le permite danzar. Esta energía cósmica no puede hacer nada que no esté ordenado por la conciencia cósmica. Entonces, cuando esta energía está inmanifiesta, se llama Shakti o Prakriti, y luego cuando se manifiesta en la creación le llamamos Maya, ¿ok? Entonces dice, esta Maya tiene tres principios y es casi insuperable. ¿Cuáles son los principios? Hay un principio sutil que tiende hacia el ganar conciencia y realización. Hay un principio mutante, mutativo, que es cambiante, que crea movimiento, y hay un principio estático que crea letargo, ignorancia.
Entonces, a través de las prácticas, podemos, y con la gracia divina, trascender el letargo y pasar, digamos, a la parte sutil que se desarrolla a través de la meditación continua y el servicio desinteresado. ¿Por qué digo servicio? Porque no hay autorrealización sin servicio a la humanidad. Todo para mí no, hay que ayudar a los demás. Entonces, un complemento. Por una parte, meditamos en el Supremo para llegar a conocerle. Y por otra parte, ayudamos a los demás para que también encuentren ese camino. Eso se llama también servicio social, servicio espiritual. Entonces dice así, el pareado, el versículo de la Gita dice, esta maya mía es de la naturaleza de tres principios y es casi insuperable. Solo aquellos que se refugian en mí pueden superar esta malla. Eso dice la conciencia cósmica. Entonces, todo este pareado que está aquí en sánscrito, este es el significado. Esta maya mía es de la naturaleza de tres principios y es casi insuperable. Solo aquellos que se refugian en mí pueden superar esta malla, porque con el amor al Supremo, con la atracción hacia el núcleo cósmico, Maya se diluye, ¿no? Entonces dice, tenemos que cruzar un océano de Maya, de ilusión, como encontrar en el desierto agua, igual. Entonces, tenemos que cruzar ese océano de ilusión para llegar al Supremo. ¿Y qué dice el pareado? Que solamente con la ayuda del Supremo podemos superar esta malla y así dejar la ignorancia. Esta Daivi Maya, Maya del Señor, principio operativo, para Maya significa principio operativo y David Maya significa la malla del Señor. También se denomina Parashakti, fuerza creadora. Es triplemente atributiva, es difícil superarla, es un hecho, pero ¿de quién es esta malla? Esta malla es mía, es decir, es la malla de Paramapurusha, es la malla de la conciencia suprema. Esta malla está completamente bajo él, no puede hacer nada sin su deseo. También se dice en Ananda Sutram. Ananda Sutram es un libro de Sri Sri Ananda Murti, donde sutra significa una frase, un hilo, una frase en sánscrito que explica la filosofía. Y acá tenemos un ejemplo. En Ananda Sutra, en el primer capítulo, dice, Shakti sa Shivasya Shakti. Shakti, el principio operativo, es la Shakti, es la fuerza de Shiva, la conciencia. Shakti, el principio operativo, no es una entidad independiente, depende de él. Por eso se dice que así como una hoja de papel tiene dos partes y no la podemos dividir, no la podemos separar, de la misma manera, Brahma, la conciencia suprema, está compuesta de dos aspectos, conciencia y energía. La energía creadora, la fuerza creadora. ¿Ok? La fuerza crea, pero no puede crear sin el comando de la conciencia. Y además, donde está la energía cósmica, está la conciencia y viceversa. Son inseparables.
Maya, operada por Paramapurusha, quiere decir manejada, operada por Paramapurusha, es únicamente Bhava Sagara, es el océano cósmico o ciclo cósmico, puesto que es la malla de Paramapurusha, de la conciencia suprema, solo quienes se funden en él se refugian en él, pueden atravesar esta malla. Una cosa, en español, conciencia es femenino, pero cuando hablamos de Purusha es masculino y la energía cósmica es femenino, o sea que Paramapurusha está compuesto de conciencia, que es el aspecto masculino, digamos así, y la energía cósmica, que es la, eh, digamos, que es Shakti, y una expresión de la fuerza cósmica es Maya en la creación. Entonces dice, Bhavasagara significa el océano cósmico o ciclo cósmico. Puesto que es la malla de Paramapurusha, solo quienes se funden en él, se refugian en él, pueden atravesar esta malla. Solo quienes se refugian en él verán con claridad. Y los que solamente se llevan por malla están ciegos de la verdad. Los seres humanos temen a Maya. ¿Por qué debería hacerlo un aspirante espiritual? ¿Por qué un aspirante espiritual debería temer a Maya? Los sadhakas, aspirantes espirituales, nunca temen a Maya porque aman a Paramapurusha. Sí, Paramapurusha es el controlador de esta Maya. Y si los aspirantes espirituales, los sadhakas, sienten amor por él, ¿por qué deberían temerle? Por lo tanto, un gyani puede temer a Maya, pero no un devoto. Por lo tanto, un intelectual puede temer a Maya, a esta energía cósmica, a Maya, que se manifiesta en la creación. Puede temer, pero un devoto no, un aspirante espiritual no, porque el aspirante espiritual sabe que la conciencia cósmica está allí para protegerle. Un gyani, un intelectual y un devoto llegan a un huerto de mangos, ¿no? El gyani, el intelectual, contará el número de árboles, pero el devoto arrancará un mango maduro y se lo comerá. El primero mantendrá largas discusiones sobre el suero, pero el segundo se comerá la nata. Los gyanis, los intelectuales, se arrepentirán, pero los devotos obtendrán la verdadera dicha. Los devotos siempre actúan con sabiduría. Los gyanis, los intelectuales, dice así, graban sus cerebros con diferentes problemas de lógica de las escrituras, mientras que los devotos comen mantequilla batida de las escrituras. Quiere decir, le sacan la mejor parte. No es que sea despreciable un intelectual, de ninguna manera, pero para realizar a la conciencia cósmica no debemos ser devotos, principalmente devotos. El que tenga conocimiento intelectual es bienvenido, pero para llegar a la conciencia cósmica, lo imprescindible es la devoción. Los devotos vendrán bajo el refugio de Paramapurusha, la conciencia cósmica. Paramapurusha es un barco, dice, no un barco muy grande. Subiendo a él, los devotos se sentarán y cruzarán
el ciclo cósmico cómodamente. Es decir, si siguen al Señor, cruzarán ese mar de Maya y se establecerán en el Señor, se establecerán en la conciencia cósmica. ¿Qué dice la conciencia cósmica también? Algo muy interesante. Em, Dice, los hijos y las hijas de la conciencia cósmica a veces cometen errores, a veces pecan un poco o mucho, pero él dice así, son mis hijos y son mis hijas. Si yo los ignoro, ¿a dónde van a ir? Tengo que perdonarles. Digamos, es una relación sin porqués. No cuentan los errores. En el momento en que uno comete un error y se lamenta, Señor, perdóname, te quiero a ti, no voy a dejar tentarme por las cosas que me alejan de ti, por el dinero, por el oro, por el nombre, por las cosas superfluas de la sociedad. Aún los ricos, los pobres, todos son hijos de la conciencia cósmica. Así que para sentirnos protegidos, tenemos que buscarlo, tenemos que meditar en esa conciencia, tenemos que amarle. No, los devotos no piden nada, solo piden estar con el Ser Supremo. Esa es la importancia. Entonces, cuando tenemos devoción, podemos trascender Maya, podemos trascender la ilusión que nos da el creernos cosas que son superfluas y que no nos llevan a buen fin. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que buscar al Ser Supremo y entonces encontraremos que hay una gran riqueza. Esto es todo por hoy. Muy cortito, como les he dicho, pero dulce, dulce para bañarnos en su gracia divina.